Bueno, entonces vamos de nuevo al curso y ya vamos a revisar la segunda parte que es la de los componentes de esta primera semana. Entonces, esta primera semana vamos a tener la guía, el material y las evidencias. Bueno, acá tenemos la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje tenemos una primera parte donde nos explican cuál es la actividad de aprendizaje, crear textos teniendo en cuenta la organización del mismo y su forma de expresión. Y el resultado de aprendizaje, identificar la plataforma. No, ese no. Pues eso es lo previo que usted debe hacer, que es la que ya les expliqué. Identificar pues como toda la parte del programa, la navegación, los tutoriales, el menú, todo lo demás, ¿cierto? Las actividades previas que ya les he explicado, las de actualización de datos personales, la presentación en el foro social. Bueno, esta viene siendo el resultado. Aprendizaje, identificar textos escritos según la organización y su forma de expresión. Vamos a trabajar en estos escritos según su forma de expresión. Bueno, entonces van a leer esto. Mm, Vamos a hacer como una lectura rápida, ¿cierto? Dice, en el siglo XXI ha traído consigo grandes retos, problemas y también obstáculos, pero al mismo tiempo oportunidades para aquellos que desean tomar parte activa del área del conocimiento. Para mantenerse competitivo y responder a las demandas, es de gran importancia promover y desarrollar habilidades para lograrlo. Entonces, la OCDE se hace las siguientes preguntas. ¿Están los aprendices bien preparados para responder los retos del futuro? ¿Son capaces de analizar, razonar y comunicar con eficacia sus ideas? Es por ello que es la necesidad que en el ámbito educativo se dé la importancia que requieren estos temas, sobre todo el de comunicar con eficacia sus ideas y el impacto que tiene la lectura en el desarrollo de las habilidades indispensables para el pensamiento y la lectura crítica. ¿Listo? ¿Qué entendemos por lectura crítica? Muy interesante lo que comparte la compañera Sandra, ¿cierto? De la importancia de leer entre líneas, así lo nombro yo, ¿cierto? Pero es lo que ella dice con respecto a el interpretar. Entonces, es entender que cuando leemos no es solamente juntar una palabra con otra o un significado con otro, sino aprender a entender todo en el contexto. Quién lo dice, cómo se expresa, cuál es el lenguaje y cuál es la intención que subyace. Eso es leer entre líneas. Leer entre líneas también es tener la inteligencia y la capacidad de poder percibir esas interconexiones entre textos y entre discursos, porque toda la persona que escribe tiene todo un bagaje, ¿cierto? Toda una información en su pensamiento y está especificando todo eso en un texto escrito, un párrafo, por ejemplo, o una cuartilla, un artículo, un ensayo, y siempre hay como notas al pie o elementos que me llevan a otros autores o a otras ideas, ¿cierto? Todo lo que se llama background, todo ese bagaje cultural del escritor. Eso es lectura crítica. En cualquier sociedad del mundo se debe nutrir la lectura para poder desarrollar la escritura, la redacción y el pensamiento crítico. No obstante, la lectura y la redacción se conjugan para cumplir con unas metas específicas como es la comprensión de la lectura de una manera crítica.
Es por eso que en esta actividad de aprendizaje nos centramos en el tema relevante de la redacción y elaboración de textos, teniendo en cuenta su organización y su forma de expresión. El propósito de esta evidencia es reconocer los escritos a través del cuadro comparativo para clasificar los cuatro textos. Los cuatro textos que se encuentran en la evidencia descargable, teniendo en cuenta las clases de párrafos y estructuras. Por lo anterior, desarrollé el cuadro comparativo de los cuatro textos teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Entonces, la primera actividad que lo que vamos a hacer va a ser un cuadro comparativo. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar los cuatro tipos de textos. Ya los vamos a ver allí en el material de estudio. Me dice, revise el material de formación para saber de cuáles cuatro tipos de textos estamos hablando y elabore ese cuadro comparativo. Se debe reconocer la clase de texto, tipo de párrafo y la estructura de cada uno. Debe ser enviado a través de la plataforma, como ya se les explicó en la primera parte de este. ¿Listo? Bueno, ahora viene la segunda actividad, que es la de estructurar un párrafo para la creación de textos. Entonces, para esto es el taller. Vamos a ir al material. Cuando venimos aquí al material de formación, vamos a ver párrafos de enlace, párrafos de transición. Eso, el párrafo. Vamos a ir a la primera parte, lectura crítica. Tenemos el párrafo, me dice que yo tengo cuatro clases, ¿cierto? De textos. Son estas cuatro clases: descriptivo, narrativo, argumentativo, expositivo. ¿Qué es el párrafo? Es una compilación de oraciones, ¿cierto? Y esas oraciones se encuentran entrelazadas. Generalmente hay una idea que yo desarrollo en cada párrafo. Cada párrafo, la estructura comienza con lo más general y termina con lo más específico, ¿cierto? Y digamos que tiene tres partes principales. Una donde introduzco breve, de manera breve, debe ser de manera breve y clara, como la intención de ese párrafo, o sea, la idea que voy a desarrollar. El cuerpo es lo que, cómo voy a desarrollar esa idea que plantea ese párrafo. Y digamos que una pequeña conclusión. No es exactamente así, pero supongamos que estamos hablando de, a ver, un tema. Estamos hablando del clima en estos días, ¿no? Estamos hablando del cambio climático y de cómo eh, esta época, que es la época de noviembre, es una época de lluvias, ¿cierto? Y es un texto que yo voy a plantear, digamos que vaya a ser expositivo y voy a exponer, digamos que el tipo de clima de este tiempo en el país, que es época de lluvias. Y es un texto mucho más largo, entonces ese texto, digamos que va a plantear la tesis de las lluvias, ¿cierto? Va a tener una introducción, va a tener un desarrollo y también va a tener una conclusión. Y digamos que estoy en la primera parte, o sea, en el primer párrafo, que va a ser, generalmente ese primer párrafo describe qué es lo que yo voy a comentar en todo el texto. ¿Sí? Entonces digamos que ahí voy a poner la idea general y voy a hablar de las lluvias. No tengo que argumentar porque apenas estoy como introduciendo, describiendo qué es lo que voy a hacer en este texto expositivo. Entonces, es probable que yo ahí mencione las tesis principales, ¿cierto? Porque es una época de lluvias, noviembre, por unos vientos fríos que viene, por una incidencia que viene
esta zona que está enmarcada al norte de Sudamérica, ¿cierto? Y que recibe, digamos que la influencia de las corrientes marinas y de las corrientes eh, de aire, de vientos fríos, las corrientes frías que viajan también a través del aire y que eso influye en que esta sea una zona lluviosa, que además por el lado del Pacífico, ¿cierto? Se mueven también ciertos tipos de corrientes que hace que yo estoy acá como en un ejemplo ficticio y real, porque no soy climatóloga, ¿sí? Pero por experiencia sé que esas cosas ocurren, ¿no? Que no estamos aislados y que los climas también están vinculados por toda una serie de movimientos en la Tierra. Entonces vamos a suponer también en ese primer párrafo, entonces yo ya estoy hablando de que la idea principal que noviembre es una época de lluvias y que yo voy a desarrollar la incidencia que tienen esas corrientes marinas, esas corrientes de vientos que vienen del norte, ¿cierto? Hacia Colombia, pero además estas corrientes frías que vienen desde Asia, ¿cierto? Que viajan a través del Océano Pacífico y que chocan también y hacen que haya cierto tipo de movimiento en las nubes, lo que hace la formación de las precipitaciones. Entonces, si se dan cuenta, yo ahí no estoy argumentando, ahí simplemente estoy exponiendo porque estoy hablando del primer párrafo de un artículo. Entonces, estoy mencionando la idea principal y estoy desarrollando y describiendo cómo es que yo voy a desarrollar esa idea principal, cuáles van a ser las tesis. ¿Se entiende? Es decir, que el párrafo, aunque tiene esta composición, también depende de qué párrafo estamos hablando, porque un texto tiene, por ejemplo, si voy a hablar de una narración, sabemos que la narración, pues generalmente son textos literarios, es lo que conocemos como historias, cuentos, relatos, ¿cierto? Em, tiene como una introducción, un nudo y un desenlace. Entonces, digamos, como en el caso la de Caperucita Roja, todos conocemos esa historia, o la de los tres chanchitos, ¿cierto? Esos son textos narrativos. Entonces, si yo vengo y estoy hablando del nudo de esa historia, estoy en toda la mitad cuando en medio de la historia, cuando el lobo, no recuerdo si ese es el personaje, está soplando las casitas de los chanchitos, ¿cierto? Ese párrafo ya tiene otra composición, ¿se entiende? Entonces, dependiendo de mi texto, del texto que estoy construyendo, si es descriptivo, narrativo, argumentativo, expositivo, y dentro del texto, qué tipo, en qué parte de la historia o en qué parte estoy ubicada en el desarrollo de estos textos. Pero en términos generales, digamos que esta es la estructura del párrafo. ¿Listo? Bueno, acá vamos a encontrar entonces la estructura de un párrafo, estructuras de textos, algunos tipos de textos. em, este que es resumen, ensayo, artículos. Ya no estamos hablando de la tipología, ¿cierto? De la tipología que se mencionaba acá en la guía de aprendizaje, de, em, teniendo en cuenta las siguientes, espérame por lo anterior, cuatro textos, teniendo las siguientes: clase de texto, tipo de párrafo, espérame, me regreso acá. La forma de expresión, esto. Ya no de acuerdo a la forma de la expresión, sino
otro tipo de clasificación de textos y son textos que yo puedo producir. Yo puedo hacer un resumen, yo puedo hacer un ensayo, yo puedo hacer un artículo, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de clasificación de textos. ¿Se entiende? Uno, en la forma en la que yo me expreso, digamos, de las clases de párrafos, si es descriptivo, narrativo, argumentativo, expositivo, o el tipo de formato que yo estoy usando para poder describir o exponer o argumentar. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, ya aquí vamos a hablar, es como del formato que uso, entonces también es otro tipo de clasificación. ¿Se entiende? Uno es la forma del texto, digamos la parte como formal, que arriba está descrito como el tipo de párrafo, y estos son formatos que uso para donde voy a introducir ese tipo de lenguaje. ¿Listo? Entonces, para que revisen esto, por favor, en la estructura de un párrafo, digamos que las características, pero acá recuerden que los textos están constituidos por párrafos. Entonces, esto que hablamos de la unidad, la cohesión y la coherencia, la extensión, ¿cierto? La funcionalidad no solamente es de un párrafo, sino del texto como tal. Es decir, que debe haber cohesión y coherencia no solo dentro del párrafo, sino por fuera del párrafo, es decir, entre párrafo y párrafo debe haber una secuencia. Eso es lo que llamamos cohesión y coherencia. Digamos que la cohesión y la coherencia es mucho más profunda, pero yo no puedo saltar de la introducción a la conclusión, ¿no? Y yo estoy hablando de una idea, estoy desarrollando un argumento y de un momento a otro estoy hablando de otra cosa. Ahí se pierde la cohesión y se pierde la coherencia. Entonces, por eso es importante entender que aunque acá estamos revisándolo en términos del párrafo, estamos hablando de textos. Entonces, tenemos párrafos de enlace de transición, por ejemplo, de conclusión, los informativos. Tenemos párrafos introductorios, que era lo que yo les decía. Entonces, dependiendo del tipo de párrafo en el que estoy, pues también va a ser la estructura del párrafo. Aunque dentro del párrafo yo desarrollo la idea del párrafo, es decir, la introduzco, dentro del mismo párrafo la desarrollo y de alguna forma concluyo, aunque no se puede llamar conclusión, porque para eso todo texto tiene como unos párrafos finales de conclusión. Llamémoslo de síntesis más que de conclusión dentro del párrafo, eso sería mucho más acertado cuando hablábamos acá. Listo. Acá tienen estructuras de textos, tenemos deductiva, inductiva, enumerativa, paralelística, descriptiva, secuencial, temporal. Entonces recuerden que en la clasificación que vamos a usar es en la forma como me expreso, sea si narro, si describo, si argumento, si expongo. ¿Listo? Entonces, para que por favor revisen todo esto, la redacción de textos lo vamos a ver en la segunda parte, en la segunda actividad. Bibliografía. Entonces, en la segunda parte, en la segunda evidencia, vamos a estructurar un párrafo para la creación de textos.
Acá dice expresar de manera escrita un pensamiento, estructurar un párrafo para la creación de texto, expresar de manera escrita un pensamiento no es solo tener en cuenta las normas ortográficas, debido a que con la aparición de la tecnología, la inmediatez de las redes sociales, el uso de aparatos tecnológicos al alcance de todos, escribir se convirtió en estos tiempos en una de las habilidades más apetecidas por el mundo laboral y educativo. ¿Qué significa esto? Que ya nadie escribe, que ya de manera automática el autocorrector nos está indicando cómo escribir, cuál es la ortografía correcta, nos está mostrando errores. Cuando escribimos a través de las redes sociales, por ejemplo, utilizando el WhatsApp, eh, a veces estamos escribiendo y, por ejemplo, en los grupos laborales que compartimos con los compañeros de trabajo, con el jefe, pues a veces termina uno metiendo las de caminar. ¿Y por qué? Porque uno está escribiendo y el autocorrector. Entonces uno está escribiendo párrafos largos y de un momento a otro, si uno no revisa, se van errores. Y por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Como de corregir, ve, esta palabra no es con S, es con C, ¿cierto? No es con C, es con S. Entonces, como escribimos en inglés, como escribimos en español. Entonces es como confundido la inteligencia artificial y te cambia las palabras, ¿no? Te pone en mayúscula, en mi caso, me pone palabras todas en mayúscula. Y yo, entonces cuando envío el texto, eso sale en mayúsculas ahí sostenidas. Y yo, ¿pero por qué? Es todo loco. Un texto escrito dejó de ser un documento al que se le aplicaba puntuación y ortografía únicamente. En estos tiempos se requiere también de coherencia y cohesión para que puedan comprender los mensajes. La redacción es el resultado de la lectura crítica de textos, el cual le permite al escritor crear sus propias ideas y no producir las que otras personas dicen. De allí que Casani en el 90 afirmara que un escritor competente tiene las siguientes características. La redacción es un ejercicio complejo que depende de muchos factores como el contexto y la audiencia. Comprender que la redacción es un proceso, por lo tanto, hay que sentirse comprometido a seguir con las tareas y las estrategias de acuerdo con el tipo de texto que se va a componer. La mejor manera de realizar un texto es tener una lectura constante, aprender a disfrutar de la literatura, periódicos o, si se desea, la gran variedad de libros que permiten formar y adquirir conocimiento, ya sea en un campo determinado o solo reclutar palabras en el diccionario interior. Redactar un buen texto le representa al escritor, hasta acá van entendiendo, ¿cierto? Entonces, de la misma forma como leer no es juntar significados o una palabra con otra, lo mismo en el asunto de escribir un documento no es solamente tener presente la puntuación y la ortografía, sino que yo debo tener presente la audiencia hacia la cual me voy a dirigir. Debo tener presente también que un texto tiene vida propia y que ese texto, en el momento en el que yo lo emita, en el momento en el que yo emito, tiene, debe tener la capacidad de ser lo suficientemente coherente y cohesivo para dar cuenta de mi pensamiento y de mis ideas, que yo no tenga que explicar qué es lo que dice, sino que el mismo texto dé respuestas a esas preguntas. ¿Qué dice este texto? ¿Cuál es su intención? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Entonces, ven la diferencia, ven lo que pasa. Y lo otro es que pasa a tener vida propia, porque cuando llega al lector, el lector también tiene su propio bagaje cultural. Entonces lo va a interpretar también de acuerdo a los lentes que tiene puestos. ¿Sí? Importante también de señalar esta parte que dice acá que para poder escribir bien, pues hay que ser un muy buen lector. Cuando yo soy, cuando tengo la habilidad de leer de manera crítica, como explicábamos ahorita al inicio, que es lectura crítica, ¿cierto? Yo voy a tener la habilidad también de enlazar las ideas y
y de darme a entender y ir un paso más allá. Ir un paso más allá significa, por un lado, que el texto escrito es distinto a cómo yo me expreso de manera hablada. Porque de manera hablada, pues yo tengo la habilidad de devolverme, de corregir si me equivoco, y como yo estoy pensando simultáneamente que estoy emitiendo, es un acto simultáneo, entonces, si soy muy buena oradora, digamos que tengo como un mapa mental en el cual yo voy enlazando una idea con otra, una idea con otra, una idea con otra. Obvio. Yo me preparo para hacer eso. Pero si yo no me preparo para hacer eso, sino que yo estoy en una conversación del día a día, ¿cierto? Y yo tengo ese mapa mental, yo, yo me muevo fácilmente, ¿no? Que esos son los buenos oradores. Pero si yo no, digamos que no está dentro de mis habilidades, entonces pasa que nos podemos perder, nos vamos por las ramas, nos toca devolvernos, pero en el texto escrito es distinto. Yo tengo tiempo para pensar, entonces yo tengo tiempo y espacio para organizar las ideas. Yo reescribo y edito. Entonces yo estoy acá finalizando la conclusión y en la conclusión me estoy dando cuenta que no incluí lo más importante. Entonces tengo que devolverme y me devuelvo al segundo, al tercer párrafo. Estoy en el quinto, en el final, calculando que sean dos cuartillas, que sea un texto de 5 párrafos, ¿cierto? Y tengo que ir a rehacer y recomponer. Acá me hizo falta esta información que estoy concluyendo y que no se deduce de lo que yo puse arriba. Se entiende ese proceso, pero para ese proceso pues yo tengo que ser muy buen lector, porque la lectura es la que me permite, así como que me permite adquirir la memoria de cómo se escriben las palabras y tener muy buena ortografía. De la misma forma, me permite a mí estructurar mi pensamiento para poderlo producir y plasmarlo en un papel. ¿Listo? Acá hablamos de algunas ventajas para redactar un buen texto y desventajas. Más tiempo porque se evita tener que explicar de nuevo el mensaje, lo que les digo, ¿cierto? Un texto debe de dar cuenta de, no, yo no tengo que ir a buscar a quien lo escribió para que me lo explique, no, el texto debe indicar eso, debe ser lo suficientemente claro. Sea cual sea el objetivo del texto bien escrito, conseguirá un buen resultado. Y era lo que iba, ¿no? Cuando les decía que un texto recobra vida y tiene vida propia, porque quien lo recibe lo va a interpretar de acuerdo a su rasero, a sus lentes. Pero si mi texto está bien escrito y da cuenta de lo que yo dije y es demasiado claro y evidente, pues independientemente de cuál sea los lentes del que lo está leyendo, lo interprete de otra forma, eh, va, va a conseguir un buen resultado. Porque si yo estoy hablando de un argumento y estoy diciendo, este es mi argumento, ¿cierto? Aunque este sea, digamos, quien lo lea sea de sentido opuesto, mi texto es claro a la hora de entregar este argumento. En política se ve mucho, ¿no? O por ejemplo, cuando hablamos de fútbol o de estas grandes pasiones que nos dividen. ¿Cierto? Eso es emocional. Si vos naciste de un partido o si naciste y creciste en un seno, en una familia que son hinchas de determinado equipo, ¿cierto? Y te apasiona ese equipo, pasa que dentro de la misma familia pasa poco, pero pasa, ¿no? Papá e hijo a veces se distancian y, y, y son hinchas de equipos opuestos. Ocurre, ¿no? Pero no es la tendencia. Em, en esos casos, claro,
el resultado siempre va a ser bueno porque sí, para mí es claro que yo estoy sustentando, es claro mi mensaje con respecto a lo que estoy emitiendo, aunque el que lo lea sea del equipo contrario, pues va a decir, no, te equivocas porque es un asunto emocional, ¿no? Pero si mi texto está bien argumentado, bueno, igual va a obtener el buen resultado. Un lector que no esté cooptado por esa emocionalidad va a entender mi argumento, aunque denigre de él el del bando opuesto. ¿Se entiende? Desventajas, pérdida de sentido, atención del lector, cuando no se tienen en cuenta los signos de puntuación y cuando se pierde la coherencia. Por eso es importante escribir bien. Acá nos explican qué es la coherencia. Sí, algunos aspectos importantes para tener presente eh, a la hora de escribir. Digamos que estos son como cualidades que debe tener un texto escrito. Y ya me dicen cómo vamos a desarrollar el taller. Dice, explica cómo se desarrolla la estructura de párrafos para un resumen, para un ensayo y para un artículo. Entonces acá ya no estamos en los tipos de texto narrativo, expositivo, argumentativo, eh, expositivo, ¿cuál no mencioné? Bueno, descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo, sino que ya estamos hablando es de los tipos de formatos de textos que yo puedo usar, ¿sí? Entonces ahí yo voy a desarrollar, bueno, ¿cómo se estructura un párrafo en un resumen, en un ensayo y en un artículo? Voy a elegir un tema de actualidad, preferiblemente de mi gusto, y voy a elaborar un artículo donde yo voy a desarrollar ese tema. A mí me gusta mucho el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces voy a elegir ese tema y voy a hablar de las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial en la formación virtual. Cuando yo elabore ese texto, le voy a, por favor, que sea un texto corto, de una cuartilla, un artículo de una cuartilla, o sea, corto, máximo tres párrafos. A dicho artículo le voy a elaborar un resumen y luego voy a redactar un ensayo sobre el mismo tema. Eso es lo que van a hacer. ¿Qué pueden hacer? Esto, o si todavía están iniciando, para que no me copien la discusión que sosteníamos sobre inteligencia artificial en la primera parte de la sesión, em, para que no manden a hacer el artículo, pues entonces pueden elaborar un párrafo donde van a describir, por ejemplo, su artículo con respecto a un tema y van a elaborar un párrafo eh, en el formato de ensayo sobre el mismo tema. Esa sería como la variante que pueden utilizar si apenas están en el modo como, profe, pero ¿cómo voy a escribir si yo no sé escribir? ¿Cierto? Entonces podemos empezar a construir esos párrafos. ¿Listo? Maneje el lenguaje técnico concerniente a la temática utilizada en la actividad uno y eso es lo que tienen que hacer en la segunda evidencia. ¿Listo? Em, Cuando venimos acá a la evidencia de eh, cuadro comparativo, cuando yo vengo acá le digo haga clic para ver la evidencia, voy a leer la evidencia y voy a ver el instrumento de evaluación. Este instrumento de evaluación es lo que yo le voy a evaluar. Sí. Bueno, y acá cuando ustedes vienen, dicen, bueno.
Me está hablando de, usted debe hablar de esta clasificación de párrafos y me están dando acá unos ejemplos y yo debo también clasificarlos. ¿Listo? Entonces, para que incluyan esta parte que está acá, que no estaba en la guía. Y acá lo mismo en la segunda parte, taller reestructurar un párrafo. Voy a abrir y acá me dicen exactamente lo mismo. Cómo se desarrolla en el del taller, cómo se desarrolla la estructura de párrafos. Cuando hablamos de un resumen, un ensayo, un artículo, elija un tema de actualidad, ¿cierto? Elabore un artículo o en su defecto un párrafo tipo artículo, le elaboro un resumen y puedo construir un párrafo tipo ensayo sobre el mismo tema o redacto un texto corto. Y el texto corto, máximo tres párrafos, es decir, que cuando vaya a escribir un artículo sobre el tema que yo elegí, voy a escribir de 1 a 3 párrafos. Puedo escribir uno o puedo extenderme hasta 3. Lo mismo con cuando lo hago en forma de ensayo. Voy a redactar un ensayo sobre el mismo tema, lo mismo. Puede ser un párrafo, máximo 3. Listo. Bueno, mucha suerte con las actividades. Bendiciones. Feliz noche para todos.